voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Mantente actualizado sobre el acontecer de la Iglesia Católica que peregrina en la República Dominicana. Síguenos en Facebook e Instagram como Episcopado RD. En YouTube, búscanos como Conferencia del Episcopado Dominicano y accede a nuestra página web www.ced.org.do. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Bienvenidos a este espacio. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. En esta ocasión, con una entrevista súper importante, súper interesante, tenemos el grato placer de conversar con Monseñor Diomedes Espinal de León, obispo de la diócesis Mao Montecristi, y a quien les agradecemos que nos haya permitido venir hasta el jardín de esta casa episcopal, acá en la ciudad de Mao. Gracias, Monseñor, por permitirnos llegar hasta su hogar y, por supuesto, tener esta interesante conversación en este día. Gracias a ustedes por visitarnos, por venir a compartir, a este diálogo. Importante, Monseñor, conocer un poco sobre su persona, sus inicios, su niñez, su formación religiosa y todo el trabajo realizado desde su ingreso a la Iglesia Católica. Bueno, es una historia larga porque son una historia de casi de 72 años, desde mi niñez. Nací en una familia campesina en la Yautía de Villatrina, Moca, de unos padres muy humildes y muy cristianos. Éramos 10 hermanos, de los cuales ya han muerto 3. También mi padre y mi madre ya celebraron su Pascua, su paso de este mundo. Y nada, una vida normal de niño, la niñez, de ir a la escuela. Como yo era el varón más grande de allá de casa, pues tenía que estar más ayudando a mi papá en el trabajo del campo, en el cuidado de los animales, en los oficios de la casa. Y fui creciendo en ese ambiente de recogimiento familiar y de trabajo y de vida de fe sobre todo, porque la vocación sacerdotal sobre todo se basa o parte de ahí, de un testimonio de vida cristiana del hogar y sobre todo de los padres. Ya a los 16 años yo ingresé al Seminario San Pío X en Licey, donde estudié 5 años. Después estudié 4 años en la Pucamaima y ya la teología me ordené sacerdote ya en el 1978, ya que voy ya para 43 años de sacerdote. Y de obispo, ordenado obispo en el 2000, ya que ya voy a cumplir 21 años de obispo. Y aquí en la diócesis ya próximamente 15 años de pastor de esta diócesis. O sea que rápidamente, de una manera muy breve, una síntesis. ¿Cuándo siente, Monseñor, ese llamado, siendo un niño, siendo un adolescente? ¿En qué momento se despertó en usted esa vocación hacia el sacerdocio? Bueno, según la tradición oral de mi madre, dice que yo desde muy pequeño dije que quería ser sacerdote. Quizá ella me fue repitiendo esa idea y yo perseveré en esa idea, o sea que nunca como pensé en otra profesión o en el matrimonio, sino que siempre como tenía la idea del sacerdocio. Cuando terminé el 8º curso allá en la escuela de Villatrina, fui a Moca a empezar el bachillerato y en eso comenzó la Revolución de Abril,
o sea que yo soy fruto de la Revolución de Abril, y le dije a mi madre que yo quería ir al seminario para ser sacerdote. Ella, que era una mujer iletrada, pero muy activa, muy dinámica, pues dijo, pues mañana vamos a donde el obispo, que era Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, el obispo de Santiago de entonces, y por casualidad allá los días próximos había una jornada vocacional de orientación para el seminario. Me invitaron a participar y de ahí me admitieron al seminario en el 1965. O sea que la vocación viene, como ya dije, del hogar. Y desde pequeño sentí eso y como que nunca me pasó por la mente otra profesión u otra vocación, por ejemplo, el matrimonio. La diócesis de Mao Montecristi junto a la de San Juan de la Maguana y la de Barahona conforman una región, la región fronteriza, las diócesis fronterizas de la República Dominicana. Ese trabajo con Haití, ese trabajo con esa población que reside en las comunidades fronterizas, muchas de ellas caracterizadas por una gran pobreza, una exclusión o dificultades para tener un desarrollo pleno. ¿Qué tan complejo se le hace al sacerdocio, a la vida sacerdotal, poder convivir con un segmento poblacional bajo esas características? Bueno, la convivencia no es tan difícil. La convivencia en el orden social y laboral, porque, como se suele decir, es un mal necesario. Los dominicanos, los haitianos vienen aquí y de camino encuentran trabajo. El dominicano dice que no encuentra trabajo porque muchas veces quiere como un trabajo de oficina, motoconcho, cosas más como que no haya que enlodarse mucho, vamos a decir. Pero el haitiano viene y no hay ninguna dificultad en la convivencia. En la parte religiosa sí, porque ellos se sienten como excluidos, y aunque se les motive, aunque se trabaje con ellos, siempre como que tienen ese temor de participar en los actos litúrgicos de la iglesia. Aquí en la diócesis de Mao Montecristi, yo tengo 4 sacerdotes, 2 que vinieron ya adultos y que fueron ordenados aquí, con la aclaración de que se ordenaban para trabajar con los haitianos, o sea, trabajar con los dominicanos, pero poniendo énfasis en el trabajo pastoral con los haitianos. Y otros 2 sacerdotes que esos nacieron aquí en el país, pero que sus padres son haitianos. Y entonces, como digo, no hay ninguna dificultad en el trato. La gente acepta a los sacerdotes, los haitianos aceptan a los sacerdotes dominicanos y los dominicanos aceptan a los sacerdotes haitianos. No, es difícil trabajar con ellos porque ellos se sienten como acomplejados. Uno puede ver la puerta de la iglesia y le dicen, venga, entre, siéntese, mire, siéntese ahí en ese banco, y prefieren irse en vez de entrar. Estamos haciendo un trabajo con ellos, sobre todo esos 2 sacerdotes ya están trabajando en distintas parroquias, por ejemplo, en Esperanza, en Santiago Rodríguez, en Montecristi, pero es un trabajo muy lento, porque ellos no logran integrarse mucho con los dominicanos en el orden religioso. Sabemos que además de, claro, fortalecer y promover la fe, las iglesias se involucran en el trabajo social, se abrazan a las comunidades en reclamos para lograr reivindicaciones de parte de las autoridades. ¿Hacia dónde se caracteriza el trabajo que le corresponde realizar a su diócesis? ¿Cuáles son los reclamos principales de esta demarcación del país? Bueno, tú sabes que la diócesis abarca las 4 provincias del noroeste, y se hace, cada provincia como que tiene sus características. Por ejemplo, aquí en Mao, aunque hay mucha pobreza en los barrios, pero hay más desarrollo económico, ganadería, el banano, el arroz, o sea que hay más, en ese sentido hay más desarrollo. Después Montecristi tiene toda la parte costera, que es muy pobre y que llueve poquísimo. A veces pasa un año y no pueden cosechar nada por la escasez de agua.
Ha habido temporadas de sequía que han tenido que vender el ganado para que no se le muera todo. Dajabón tiene el mercado binacional, tiene ganadería, tiene producción de arroz, de banano. Y Santiago Rodríguez también, que sobre todo tiene la producción de leche, también la madera, la cana, las industrias de queso, de casabe. O sea que cada provincia tiene su característica. Entonces uno no se puede centrar solo en una sola cosa, sino que cada sacerdote ve la necesidad de su parroquia. Por ejemplo, la Cáritas diocesana tiene que trabajar mucho en la construcción, por ejemplo, en la costa de estufa lorena, de letrina, de alguna casita, que son como las necesidades más urgentes de esa zona. También botiquín para llevar a la comunidad, que donde la gente pueda comprar su medicina. O sea que de acuerdo a las necesidades de cada parroquia y de cada provincia, uno trata de ir dando respuesta a eso. Con muchas limitaciones, porque es una región que no, a nivel de iglesia, no tiene tantos ingresos, porque tenemos mucha gente rica, pero precisamente son ricos porque dan poco. Entonces prácticamente uno va trabajando con lo mismo que van aportando los pobres, haciendo por lo menos la cercanía, como la preocupación, llegar a ellos, ver su necesidad, y si uno puede ofrecer cualquier ayuda, pues lo hace. Pero no es que este trabajo es esto, sino que es muy variado, y trabajamos con los recursos que tenemos, siempre haciendo algo. Monseñor, esta entrevista va a continuar. Nosotros estamos en la parte frontal, en el jardín de la residencia episcopal. Vamos luego a otra locación. Así que a todos ustedes sigan en sintonía con nuestro espacio. Ya regresamos con más tras estos comerciales. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de mayo. Vida, me has tejido en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. Como acción en la familia, te proponemos leer el Salmo 139. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía con nuestro espacio. En este momento nos encontramos en el interior de la Catedral de Santa Cruz, en la diócesis de Mao Valverde, la diócesis de Mao Montecristi, y conversamos con Monseñor Diomedes Espinal de León, obispo de esta diócesis, con quien gentilmente hemos estado hablando durante el desarrollo de este espacio. Monseñor, reiteramos las gracias por permitirnos esta entrevista en el día de hoy. Pues, Hablemos. gracias a ti, a tu equipo. Estamos aquí ahora. Estábamos frente a casa, que es la casa de la residencia del obispo, pero que yo le digo a la gente que es la casa de la diócesis. Y ahora estamos aquí en la Catedral Santa Cruz de Mao, que es la casa de toda la diócesis. Y aquí permanece Jesucristo 24/7. No se muda, no sale, está siempre dispuesto a acoger con amor a todo el que venga a su encuentro. Monseñor, el tema de juventud y familia, en esa formación religiosa, lo que debe hacer el padre en el hogar, desde las casas, con los jóvenes, para también llevar el mensaje. ¿Qué haría falta para cambiar un poquito? Porque, claro, vemos que a los jóvenes se les puede enseñar desde el hogar, desde los amigos, desde la iglesia, sobre la importancia de tener acercamiento con Dios,
pero desde otros lados están recibiendo un bombardeo de informaciones, de fácil acceso, de otras cosas que le pueden resultar más llamativo, con el avance de la tecnología, conseguir incluso fama y dinero con gran facilidad, y pueden ver esto más atractivo. ¿Cómo hacer para que también se convierta, el acercamiento a la iglesia se vea atractivo hacia la juventud? Hay que cambiar un poco la metodología de enseñanza, ¿no, señor? Yo creo que sí, porque ciertamente no es fácil el trabajo, tanto para la familia como para la iglesia. Porque por un lado está la familia, pero por otro lado está la escuela, donde hay muchas cosas que se enseñan en la familia, pero que en la escuela se dice que no debe ser así. Además de la escuela está el medio ambiente, con quienes se relacionan nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Qué tipo de amigos tienen? Si tienen los mismos ideales, si tienen una familia, si no tienen vicio. Y está también eso, las redes sociales, los medios de comunicación, que si no tienen una orientación, un seguimiento desde el hogar, pues muchas veces aprovechan las mismas redes sociales que tienen muchísimas cosas buenas para buscar curiosidades, para buscar cosas que no le edifican en nada. Entonces no es fácil, pero yo creo que tenemos que ir pensando en otras dinámicas, qué sé yo, aprovechar las mismas redes que los sacerdotes, los seminaristas, los grupos cristianos, como que aprovechen, que no se les deje todo simplemente para mandar chistecitos y cuentecitos y chismes y esto y lo otro, sino que también se aproveche esos medios de los jóvenes para transmitirles un mensaje. Pero tiene que ser una tarea de todos, lo mismo como medios de comunicación social. Yo creo que tienen también que presentar cosas positivas a los jóvenes, el mismo trabajo, porque es lo que tú dices, muchos lo que buscan en la vida fácil, la comodidad, vivir, hacerlo más fácil. Muchos que ni siquiera quieren estudiar, que no quieren trabajar, que si son de familias ricas, pues quizás están aspirando que se mueran sus padres para heredar lo que tienen sus padres y luego hacer con ellos lo que quieran. Entonces yo creo que es un compromiso de toda la sociedad, de la familia, de la iglesia y de todas las instituciones. Sin embargo, seguimos siendo un pueblo de fe. Vemos cómo la población dominicana deposita esa confianza en la Iglesia Católica con actores importantes que intervienen en la discusión de muchísimos temas que son de interés nacional. Y la Iglesia aporta esos grandes conocimientos y soluciones a grandes problemáticas. O sea que tenemos esa gran fortaleza, monseñor. Sí, yo creo que sí, que aunque uno quizá vea la ausencia de los jóvenes en la iglesia, pero hay muchas personas adultas que participan. Y entonces son etapas de la vida. Quizá hay muchos jóvenes que mientras son jóvenes, quizá antes de casarse, de tener un trabajo, de tener una responsabilidad en la sociedad o en la iglesia, hacen de todo, andan por ahí como decía Jesús, como ovejas sin pastor. Para acá en la línea podríamos decir como chivos sin ley. Y después que va pasando el tiempo, que ya van asumiendo una responsabilidad de un trabajo, de una familia, entonces como que recapacitan y aquello que se sembró en un tiempo pasado, eso puede entonces germinar esa semilla y empezar a dar fruto. A veces se piensa que la iglesia está vacía y no es así. Por ejemplo, antes, en Mao, hace unos cuantos años, solamente estaba aquí la iglesia catedral. Aquí en Mao la ciudad tiene 4 parroquias ahora. Y los domingos, en tiempo normal, porque ahora por la pandemia es distinto, pero las 4 con varias misas de fin de semana, algunas 3, otras 4, la iglesia se llena. Entonces, no simplemente se puede ver una iglesia, la asistencia en una iglesia, sino hay que ver también el conjunto. Aquí, por ejemplo, cuando yo llegué hace 15 años, lo que habían era 20 parroquias. Ya estamos en 32 parroquias. Y significa que la comunidad va creciendo, que va tomando conciencia de lo que es ser cristiano, que quieren pues tener su parroquia para organizarse mejor
para asumir trabajo que a lo mejor no lo tienen en una única, como capilla. Entonces todo eso es signo de crecimiento, y yo no creo que hay que verlo como que todo está perdido, sino son tiempos y son etapas que hay que vivir. Pero, y sobre todo que quizás por muchas razones, hay muchos que están cayendo en la indiferencia religiosa, que no es que se van para otra iglesia, sino que como que yo puedo vivir mi vida cristiana, mi vida de fe, mi vida de relación con Dios, sin ir a la iglesia, sin reunirme con la comunidad, sin escuchar la palabra de Dios. Están muy equivocados, pero el Señor, que es misericordioso, le hará descubrir la verdad en algún momento de su vida. ¿Cree Monseñor Diomedes Espinal en la propuesta de una valla en la frontera dominico-haitiana para regularizar todos los actos ilícitos que se dan a través de la frontera? Bueno, yo creo que el problema no es de tener una valla que impida. Como dicen algunos, no hay que construir fronteras, sino construir puentes. Quizás toda esa inversión, yo supongo que si se hiciera un convenio, un acuerdo, qué sé yo, de construir alguna escuela técnica, alguna zona franca, algunos hospitales, que sirva para las dos partes de la frontera, pero también ofreciendo algo a los hermanos haitianos, no cogieran para acá. Pero lo que pasa es que si allá no, qué sé yo, hablamos de los cientos de parturientas que vienen a nuestros hospitales. Si hubiera un hospital, qué sé yo, que pudieran ir allá, incluso facilitarle a algunos médicos o algo, o ayudarle en la preparación de médicos, no tendrían que venir aquí, porque uno sabe que existe una mafia, un negocio de eso. Y si tuvieran, qué sé yo, un hospital que le prestara esos servicios allá, una maternidad, se quedaran allá. Si hubiera trabajo en Haití, muchos trabajadores que vienen aquí a trabajar en la ganadería, en la agricultura, en la construcción, se quedaran allá. Entonces lo que debiéramos construir es puentes de ayuda o de colaboración. Porque al fin y al cabo Estados Unidos tiene muchísimas cosas y los mexicanos y los otros lo siguen pasando por ahí. Aquí si hay más de 200 puntos por donde puede cruzar un haitiano, yo no creo que lo van a impedir que pasen para acá. Y a veces uno oye decir, bueno, que la frontera está sellada. Pero, sin embargo, está sellada, pero uno ve los haitianos que llegan aquí al país por cualquier carretera. Tú de aquí para abajo, tú coges cualquier camino, cualquier carretera y te encuentras con haitianos que vienen, a veces madres que vienen con un niño en los brazos, a veces parejas que vienen y así por el estilo. Y uno lo conoce porque cuando un haitiano o una haitiana sale de Dajabón para Mao, para Esperanza y a veces más allá, ya el brillo del sudor y el cansancio que traen en el rostro, uno sabe que ese es ilegal. Y aunque uno ve a un haitiano por ahí que está trabajando, uno sabe que ese no está llegando en ese momento, porque por lo menos no tiene ese brillo de hambre, de cansancio, de dolor en el rostro. Monseñor, sabemos que una hora no es suficiente para una conversación tan interesante con toda esa sabiduría, esa inteligencia suya, pero en televisión el tiempo lo determina todo. Exacto. Nosotros les agradecemos de verdad sobremanera esa amabilidad de que nos haya permitido conversar y que usted se pueda dirigir a toda la nación en este programa especial que hemos preparado. De verdad que muchas gracias y darle la oportunidad para que se despida de nuestro público. No, gracias a usted que me dan la oportunidad a mí de que poder decir algunas ideas que puede llegar a alguna persona. Ya cuando yo hablo no es para que se transformen todos los oyentes, pero una persona que escoja una idea, para mí ya es ganancia. Al igual que Jesucristo se reunían multitudes, uno por curiosidad, otro para ver, otro para pedir, pero siempre aparecían algunos que acogían, creían en Jesús. Yo creo que debemos hablar, dar a conocer lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que pensamos, decimos y hacemos,
lo hacemos no para congratularnos con un grupo específico, sino con el pueblo de Dios y con nuestros hermanos dominicanos. Si nos acercamos a Dios como Padre, entonces podemos acercarnos a nuestros hermanos, especialmente los más pobres, que son rostros sufrientes de Cristo, y también podríamos acercarnos más a nosotros mismos para conocernos y ver cómo estamos respondiendo a la llamada que nos hace Jesucristo en el servicio a la iglesia y a nuestros hermanos. Así que muchísimas gracias y a la orden aquí en nuestra región noroeste, la entrada de la patria. Bonita manera de terminar este espacio. A todos ustedes, amigos televidentes, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Desearle que tengan, por supuesto, un feliz resto del día. Francisco Medrano les ha acompañado en este programa especial. Hasta la próxima. La voz de los obispos. Voz de